Buenas tardes a todos y todas, siendo las 15 horas de Montreal, Canadá y las 17 horas con 9 minutos desde Santiago de Chile, damos inicio a una nueva conferencia y reunión, propiamente tal, del CIF, ¿ya? En esta ocasión vamos a tener la presencia del profesor doctor Sergio Peralta. Como ustedes saben, siempre esta sesión consta de una primera parte donde se hace la ponencia propiamente tal, hay un break de 10 minutos y posteriormente hay un periodo de tiempo para, digamos, hacer preguntas o hacer acotaciones sobre la misma, digamos. Dejo con ustedes a Teresa del Pilar para que nos haga la introducción a esta interesante presentación. Muy bien, muchas gracias Luis. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, tengo el gusto entonces de presentarle al doctor Sergio Hernán Peralta Benejas. Él es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, institución en la que también obtuvo el grado de Magíster en Historia. Asimismo, realizó estudios de magíster en Ética y Doctrina Social en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES, profundizando su formación en el diálogo entre historia, ética y pensamiento social. Es licenciado y profesor de Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lo que da cuenta de una sólida trayectoria académica y docente marcada por el rigor investigativo y el compromiso con la reflexión histórica y humanista. Así es que vamos a tener el gusto de escucharle al doctor Sergio. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Aunque reconozco que para esta ocasión me he metido en temas que no son de mi dominio completo, cosa que eh, a veces me hace pensar más o menos cuáles son los orígenes de los problemas y yo siempre he pensado en que la historia contemporánea tiene sus raíces en el pasado, como decía Fernán Brodel. Hay que mirar esto de la larga duración y la primera reflexión sobre este tema, sobre el poder temporal de los papas, eh, se vincula con mi tesis de doctorado, en donde la relación Iglesia-Estado, los concordatos de los papas del siglo XX, eh, cómo se llega a establecer una política de parte de la Iglesia en donde en el Concilio Vaticano II se abraza una nueva cristiandad que viene de Maritain, en donde la Iglesia comulga con los derechos humanos, con las democracias, cosa que hubo un quiebre entre Iglesia y mundo moderno con el Papa Pío IX, producto de la pérdida de los estados pontificios. Entonces, mi primera lectura siempre partía por la caída de los estados pontificios, independiente del contexto propiamente tal, sino que el Papa se ve en una realidad en que con la unificación italiana termina siendo, comillas, por el mismo citado, diciendo, soy prisionero en Roma, he perdido el poder temporal, he perdido mi estado y la idea es recuperar o restaurar ese poder dentro de la iglesia. Entonces, la pregunta original es, en qué minuto, y eso obviamente hay que buscarlo al pasado, en qué minuto la iglesia se transforma de un grupo cristiano en donde eran comunidades de vida en torno a los apóstoles, en qué minuto se convierte en un reino o en un estado grande que abarcaba gran parte de Italia. ¿En qué minuto se convierte la iglesia romana en estado pontificio? Esa es una pregunta interesante que dije que en ámbitos de amistades era interesante revisar, pero buscando la historiografía sobre
sobre la iglesia, sobre la historia de los papas. Nos encontramos más bien con historia eclesiástica, con compendios de Dan, de Lords y otros más, pero terminan convirtiéndose en una narrativa de papas. ¿Qué pasó con este periodo? Entonces, se vuelve un tanto complejo interpretar el pasado, pero últimamente me he encontrado con artículos, con tesis, sobre todo en Chile, que hablan sobre la donación de Constantino y un poco la creación de los estados pontificios. Como la literatura no es tan llana para tomarla y decir, mira, aquí está el proceso, una vez se busca en los índices y se encuentra el proceso completo, eh, se ha encontrado muy parcelado. Y a propósito de la muerte de Francisco, un canal de YouTube español nos presenta un interesante diagnóstico y también comentarios de historia no contada del Vaticano de Alberto Garín. Encontré interesante, encontré bastante docto el trabajo, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Tomé un poco nota de eso para ver más o menos en dónde está la raíz del problema de cómo la iglesia se transforma, en este caso el Papa se transforma en un monarca, que me regresar a lo que había preparado. El punto de partida tiene que ver, me imagino que esto ustedes más o menos lo conocen, que Pedro y Pablo van a Roma, se provocan conversiones en Roma. Eh, está, está la idea, sobre todo Paulina, de decir que en Roma es la capital del mundo y necesitamos que nuestra fe se propague por todo el mundo y hay que ir a Roma. Y Pedro le gana la pulseada a Pablo y llega primero. Eh, Después que la iglesia se va consolidando, vienen las persecuciones en Roma por parte de los emperadores de los cristianos, entonces hay martirilogio para que con el tiempo, ya con Constantino, empieza la conversión del emperador y se vincula directamente con la religión cristiana. Eh, de lo que sabemos es que en tiempos de Constantino hay una posesión de bienes materiales por parte de la iglesia, como por ejemplo eh, la iglesia de San Juan de Letrán, y también de algún modo lo que va a ser otras propiedades como la iglesia de San Pedro del Vaticano. Más o menos en el año 311 al 324 existe ya en la iglesia de San Juan de Letrán, que está, no está dentro del Vaticano, está fuera. Yo no conozco Europa, pero de acuerdo con todos estos datos que uno recopila, la iglesia, la iglesia pasa a ser parte del patrimonio del obispo de Roma. Eh, el tema es complejo porque con la caída del Imperio Romano y sobre todo con el traslado de capital, donde Constantino termina yéndose funda Constantinopla y se va a establecer allá, queda un poco vacío la ciudad de Roma con autoridades políticas, independientes de que se construya un exarcado que es como una especie de reinato donde Roma está, y más tarde un ducado donde Roma está. Hay un vacío de poder y eso gran parte es producto de las invasiones bárbaras. Entonces las invasiones bárbaras provocan que las autoridades romanas huyan, creo yo que huyen de Roma para estar más en un lugar mucho más estratégico como es Constantinopla. Después ahí se funda, bueno, ahí se funda Bizancio como ciudad. Eh, lo que sabemos es que al haber este vacío de poder, el Papa León, más o menos, eh, tiene a la larga un, comillas, gobierno de hecho,
como autoridad política en Roma, y eso se ve refrendado, por ejemplo, en la invasión de Atila, que tiene que negociar con León, lo siente como una gran autoridad y por eso Atila no invade Roma, pero el contacto que tiene Atila es con una persona religiosa, pero de alguna manera se sienta un poco las bases de la importancia política de la persona del primado de Roma, que en el siglo IV ya adquiere el título de papa. Em, Estas donaciones que, comillas, aparecen, hace que el papa más tarde sea propietario, comillas, de el ducado de Roma. Hay una base jurídica, pero lo interesante está en que se habla de una donación de Constantino para el papa, en donde esa donación de Constantino incluye algún lugar en específico, pero también incluye ciertos bienes como templos. Pero a la larga, eh, en la historiografía y sobre todo eh, con un trabajo que se hizo en tiempo del Renacimiento, se descubre que la donación de Constantino termina siendo una falsificación. Entonces, ahí hay un tema no menor de cómo se va construyendo un Estado pontificio en base a ciertos patrimonios que son, comillas, autoadquiridos por la misma iglesia. Eh, Quizás se cuenta como un mito. Estos terrenos, que es Roma y otros lugares, es Constantino quien al Papa se lo entrega, y más tarde en la Edad Media, en los siglos, sobre todo el siglo VIII, se pide a autoridades de otros reinos que le restituyen esos lugares. Eh, bueno, esta donación de Constantino, que es una falsificación, fue desmentida entonces por el filólogo Lorenzo Gala en 1440, pero lo interesante está en que la literatura sobre los temas indican que esta construcción la hacen los papas o la mandan a hacer los papas. Ahora, como documento que fundamenta esta autoridad, no es muy utilizado. Entonces, hoy en día la historiografía discute mucho sobre la donación de Constantino, sobre la veracidad del texto, que obviamente se sabe que es falso, pero cómo esto provoca a la larga el primer fundamento por el cual se construyen los estados pontificios. Eh, un salto que tiene que ver también con esta falsificación, porque se piensa que el falso donación de Constantino es del siglo VIII. Hay un tema interesante en donde un rey lombardo, Luis Brando, entra en negociación con el papa de la época y le establece la ciudad, o perdón, la localidad de Sutri como lugar del papa. Se considera más o menos que esto fue en los años 728, más o menos, que es el punto germinal de cuando nacen los estados pontificios, que lo que hace a los papas con esta donación de Luis Prando le otorga una independencia política de cualquier otra autoridad. Con Pipino, en el año 756, eh, por lo que yo sé de la historia de los francos, hay una cefalía del poder. Pipino era más bien lo que se le llamaba el Señor de los Anillos, el senescal del rey. Era una especie de guía, de mayordomo de palacio, y él negocia con el Papa, negocia poder ser coronado como rey de los francos, y después también su hijo Carlomagno obtiene esta coronación. ¿Qué es lo que ocurre acá? En este contexto está también el tema
de la falsa donación de Constantino, porque a Pipino se le cita que hubo terrenos donados o tierras, perdón dicho, donados por Constantino, y que ellos quieren, los papas en este caso, quieren que eso sea restituido. Entonces, Pipino termina entregando el ducado de Roma y otros territorios, y se consolidan los estados pontificios y dividen en dos lo que es Italia. Aquí hay una imagen de las tierras. eh, Está, por ejemplo, el ducado de Roma, que eso es lo que entrega Pipino al Papa, pero también está el exarcado de Romano, donde está Ravenna como capital, y ahí, a través del tiempo, una extensión territorial. Eh, el tema, el tema a mí me complica un poco porque a la larga, a la larga, los papas pasan a ser, ya que tienen territorio y tienen jurisdicción, tienen negocio, comillas, con autoridades, a partir de este vínculo entre los francos con el Papa, empieza a haber toda una eh, procesión a través de los años de eh, nombrarse el heredero al trono, en donde hay que ir a Roma para ser coronado por el Papa, y a su vez existe este vínculo entre los reyes francos y el Papa, como un poder espiritual, el Papa, y un poder temporal, los reyes. Hay como una especie de simbiosis entre los francos y Roma, en este caso los estados pontificios. Eh, la evolución de esto es que a través de los años, porque estamos hablando siglo octavo, nosotros podemos llegar al siglo XVI. Obviamente que en el proceso hay toma de posesión del Estado pontificio por algún rey en la Edad Media, que después eso se revierte, pero en el siglo XVI aparecen estos dos papas, Alejandro VI y Julio II, y ellos buscan el dominio real y material del territorio, eh, eliminan a señores locales, buscan tener un control eficiente de los estados pontificios, y también buscan tener posesiones más allá de los estados pontificios. Entonces, eh, obviamente que de aquí Maquiavelo saca esta idea del príncipe, y uno revisando la historia del Renacimiento, en este caso, vemos como el origen, el origen cristiano, está totalmente subvertido, o se pierde con este proceso. Eh, Obviamente que con la reforma protestante, los estados pontificios van a perder poder. Uno tiene que vincular también, no solamente con los francos, el dominio y el poder del Papa, sino que tiene que vincularlos con el Sacro Imperio Romano Germánico. También hay que vincularlo con el Imperio Español, que se va a extender a partir del siglo XV y XVI a América. Pero el Papa es visto no solamente como un el líder espiritual, sino que es como un gobernante, y un gobernante importante porque tiene gran parte del territorio italiano actual italiano en su poder. Entonces, es interesante ver cómo nosotros, con una mirada del siglo XX, XXI, podemos decir, pucha, la colonización española, el llevar la fe a América, es un proyecto del catolicismo. Uno puede pensar, está la donación de nuestros papas, de Alejandro VI, sobre todo, Julio II, con Bula, pero en la práctica se transforma en una evangelización estatal, en donde los papas, eh, desde Alejandro VI en adelante, donde los papas tienen muy poco que ver con el proceso evangelizador de América. Entonces, es más bien un proyecto de los reyes, Carlos V, Felipe, perdón, Fernando de Aragón en especial, después Carlos V y luego Felipe II. Entonces, ahí hay un tema que es religioso y también que es de poder. La iglesia que nosotros conocemos hoy en día es totalmente distinta a una iglesia eh,
medieval a una iglesia de la época de los tiempos modernos. Eh, cuando tiene el golpe mortal, los estados pontificios empieza quizás ya con pérdida de poder con la Reforma, pero es Napoleón Bonaparte quien invade los estados pontificios y los incorpora al imperio francés. Esta imagen de la coronación de Napoleón, me imagino que deben de acordar que a la larga Napoleón termina coronándose a sí mismo, tiene mucho que ver con esta imagen de la coronación de Carlomagno por parte del Papa, en donde en la coronación de Carlomagno y de Pipino hay como una pugna entre poderes que están igualados, pero si uno observa la coronación de Napoleón, se nota que es Napoleón que tiene mayor poder que el Papa. De hecho, el Papa es tomado prisionero y con el tiempo hay también una marcha atrás por parte de las fuerzas napoleónicas de darse cuenta que en realidad la Iglesia les sirve y que por lo tanto hay que restaurar de alguna manera los estados pontificios, pero con una tutela de parte de los franceses. Napoleón III es el que ejecuta más bien esa política. Eh, muere los estados pontificios con la unificación italiana. Este cuento me cuesta un poco tratar de darle forma porque es prácticamente revisar casi toda la historia desde el siglo tercero, cuarto hasta el siglo XIX, mi especialidad más cercana al siglo XIX, y la unificación italiana provoca que el, el Papa en ejercicio, que es Pío IX, termine perdiendo el Estado pontificio, ¿sí? Termine perdiendo el Estado pontificio y más o menos después del Concilio Vaticano I, el Papa se siente ya que ha perdido totalmente el poder, ha perdido el poder, ha perdido el Estado, ha perdido la tierra, y con eso hay un rechazo por parte del Papa al mundo moderno, a las ideas republicanas, y sobre todo a todo el tema que tiene que ver con el racionalismo, la ilustración y el liberalismo. Lo voy a dejar hasta aquí para poder ver si podemos entablar una conversación, discusión, críticas y comentarios. Juan, Gracias, Sergio. Vamos a hacer el descanso. Ujú. Gracias, Sergio. Interesante como siempre tu presentación. Uno aprende mucho, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tener un pequeño descanso de 10 minutos, es decir, son las 17:32 hasta las 17:42. No se desconecten, ¿eh? Solamente apaguen o desconecten sus cámaras y audio, pero no se salgan digamos, de la presentación.